Hola espectadores de Guionista de Medios. Bienvenido a la dirección de noticias imparciales y precisas. Si quieres conocer las novedades de muchos famosos que se reflejan en la prensa y que a todo el mundo les da curiosidad, estás en el lugar indicado. Antes de entrar en detalle sobre nuestras novedades, no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones, darle me gusta y compartir el vídeo. Disfruta viendo. La vida de Cenk Torun, infancia y carrera eclipsadas por un suicidio. El actor frente al drama de su padre, las confesiones de Cenk Torun. Cómo ese día en que perdió a su padre puso su vida patas arriba. Cómo superó el famoso actor el trauma que vivió. Cenk Torun, conmovido por la trágica muerte de su padre en 2003, explicó sus sentimientos años después. Entonces, ¿cómo afectó este incidente a su carrera como actor? Echemos un vistazo a estas llamativas confesiones del famoso nombre. Ese día oscuro. El día que Cenk Torun completó su servicio militar recibió la peor noticia de su vida. Su padre, Enver Torun, se suicidó lanzándose desde el puente del Bósforo, como se conocía en aquella época. Torun describió esos momentos diciendo: cuando sonó el teléfono, sentí que mi vida cambiaría, pero nunca podría haber imaginado que encontraría tal dolor. Último mensaje del puente. La última nota que Enver Torun dejó en el puente dejó a la familia en una profunda tristeza. Aunque el nieto no compartió lo escrito en la nota de su padre, afirmó que este mensaje permaneció en su mente durante años. Destrucción de la familia. Cuando Nurdan Torun perdió a su marido, se quedó sola con sus dos hijos. Mientras intentaba consolar a mi madre, yo también me desmoronaba, dijo Cenk Torun, explicando cómo su familia pasó por un gran trauma en ese momento. Pausa profesional. Este trágico acontecimiento también interrumpió la carrera actoral de Cenk Torun. No pude trabajar en el set durante años, no podía recomponerme, dijo el actor, añadiendo que el proceso de reiniciar su carrera fue largo y difícil. Miedo al puente. El puente donde se suicidó Enver Torun se ha convertido en un tabú para Cenk Torun. No pude cruzar el puente durante 2 años. Sus palabras: todavía tengo escalofríos cuando paso, estoy buscando formas alternativas si es posible, revelaron el profundo trauma que experimentó. Percepción social y estigma. El suicidio de su padre afectó no solo a la familia sino también a la percepción ambiental. La gente está muy dispuesta a juzgar estas situaciones, pero solo nosotros sabíamos lo que pasó, dijo Torun, explicando cómo luchó contra la presión social. Buscando apoyo psicológico. Cenk Torun señala la importancia de recibir apoyo psicológico en este proceso. Compartió su proceso de terapia con las palabras: al principio estaba en contra, pero después de un tiempo me di cuenta de que era necesario. Un nuevo comienzo en la actuación. Torun, que regresó a los sets después de un largo descanso, vivió un punto de inflexión en su vida al aferrarse a la actuación nuevamente. El famoso nombre decía: el arte se convirtió en mi método de terapia, y explicaba cómo se produjo esta transformación. Aferrándose a los recuerdos. Cenk Torun sigue ocultando las pertenencias de su padre. Las pocas cosas que le quedan son muy valiosas para mí. Esto me permite mantener viva mi conexión con él, dice. Apoyo de la madre. Nurdan Torun fue un gran apoyo para sus hijos en estos días difíciles. Expresó su gratitud a su madre diciendo: mi madre era a la vez madre y padre para nosotros. Un fuerte vínculo con su hermano. Cenk Torun afirma que su vínculo con su hermano se ha vuelto aún más fuerte durante este proceso. Las palabras "sobrevivimos abrazándonos" subrayan esta fuerte relación. La sociedad a la sombra del suicidio. El nieto dice que tras la muerte de su padre se dio cuenta de que el tema del suicidio era un tabú en la sociedad. Se debería hablar más abiertamente de este tema, la gente no debería dudar en pedir ayuda, afirma. Los últimos periodos de su padre. Las dificultades psicológicas que experimentó Enver Torun desencadenaron esta tragedia. Mi padre estuvo desempleado durante mucho tiempo. Esto supuso una carga enorme para él. Actitud de los medios. La forma en que los medios cubrieron el incidente tuvo un profundo impacto en la familia. En aquellos días, también teníamos que lidiar con la crueldad de los medios de comunicación, dijo Torun, expresando su malestar por este tema. Regresar al arte. Cenk Torun, que se dedicó a la actuación, intentó superar este trauma con su arte. Cada escena fue como una terapia para mí, dice. Apoyo de los fanáticos.
Cenctorun afirma que el apoyo de sus fans es una gran fuente de motivación para él. La presencia de personas que me aman me ayudó a recuperarme, dijo. Nuevos proyectos. Luego de este proceso, el actor firmó nuevos proyectos en su carrera. Reflejé mis experiencias en los personajes que interpreté, dice. Dolor inolvidable. Aunque han pasado los años, Cenctorun todavía siente profundamente el dolor por la pérdida de su padre. Algunas cosas nunca sanan, dijo, señalando que los efectos de esta pérdida aún persisten. Anhelo de un padre. El nieto dice que ve a menudo a su padre en sueños. Hablo con él en mis sueños, eso me da algo de consuelo, dijo. El poder de los lazos familiares. Este doloroso proceso ayudó a que la familia Torun se uniera más estrechamente. Destacó la importancia de esta solidaridad diciendo, juntos nos hicimos fuertes. Lecciones de vida del puente. Cenctorun dice que aprendió lecciones del suicidio de su padre que llevará consigo durante toda su vida. Este incidente muestra lo frágil que es la vida, me hizo entender, dice. Maneras de lidiar con el trauma. Hablando de los métodos que utiliza para afrontar los traumas, Torun aconseja, date tiempo, no tengas miedo de hablar. Apoyo comunitario. Al enfatizar que la sociedad debería brindar más apoyo en casos como el suicidio, Torun dice, nadie debería sentirse solo. Una nueva perspectiva. Torun afirma que ve la vida de una manera diferente después del dolor que ha experimentado y dice, ahora sé el valor de cada momento. Futuro esperanzador. A pesar del dolor que ha experimentado en el pasado, Cenctorun sigue mirando al futuro con esperanza. Concluyó sus palabras diciendo, la promesa que le hice a mi padre es mantener viva su memoria y permanecer fuerte. A veces la vida tiene el poder de sacar esperanza incluso de los momentos más oscuros. La historia de Cenctorun nos recuerda este hecho una vez más. Si te gustó el vídeo que preparamos para ti, no olvides suscribirte a nuestro canal y compartirlo. Que tenga un lindo día.